Vamos a hablar sobre uno de sus últimos libros que se ha publicado, pero me gustó en su definición, y esto quiero para quienes estén conociendo a Juan, si hay alguien que no lo conoce, cómo se define en su cuenta de Twitter, que dice director de cine antártico argentino. ¿Y por qué? Y lo encuentran en YouTube esto. Juan estuvo 2 veces en la Antártida y está publicado Petrel, que él definió, voy a leer textual también de su Twitter, la película que hice a partir de mi experiencia en la avance antártica conjunta Petrel, donde estuve en el 2023. Me hubiera gustado que fueran 3 horas de hielo, pero son apenas 40 minutos de cine antártico argentino. Juan es autor de una gran cantidad de libros, de novelas, referidos a Malvinas. También este es un librazo, Ara, Bahía Paraíso, la historia del buque polar que fue la guerra de Malvinas. Porque yo se lo dije en su momento, a mí me encantaba, a mí me gusta mucho la historia, siempre que leo un libro de historia que haya voces de protagonistas. Cuando no hay voces de protagonistas me cuesta mucho. Entiendo que hablar con alguien de 1806 es muy difícil o imposible, se entiende. Pero digo, nosotros que estamos escribiendo, investigando historia reciente, sí podemos tener la voz de los testimonios. Y en ese libro, Juan te va contando el día a día del buque, desde su primera navegación, porque se fabricó en 1981, hasta el último día de la guerra de Malvinas y un poco más también, contado de distintos lugares, en el mismo momento, por los protagonistas. Te lo devorás el libro, es un librazo ese, lo recomiendo mucho, el libro de Ara, Bahía Paraíso. Tiene una novela, Juan, que Juan no lo he leído, así que no voy a hacer comentarios de él, que es Malvinas, Puerto Argentino. Lo miro a Juan, cualquier cosa me corrige. Es una novela de espías y de marina, así dice la definición, ensayo sobre la historia bélica, tratado sobre la patria, narración a la vez realista y onírica. Disculpen ahí ya esa palabra, yo en lo personal la tengo que googlear, pero ese sí que no lo leí, Juan. Después Juan tiene uno sobre Omar Buzón, que es el helicópterista de la Bahía Paraíso. De Pino, un tripulante, bueno. Y novelas de él, infinidad. Es un gran escritor. Y hoy viene para presentar y hablar este libro. Ara San Luis, la historia oral del submarino argentino que fue a Malvinas. ¿Cómo andas, Juan? ¿Todo bien? Hola, buen día, ¿cómo estás? Gracias. Perdón la larga introducción, porque en realidad acá los protagonistas son quienes vienen, así que perdón el tiempo que te robé. ¿Cómo estás? Estamos en confianza. Aparte son tus elogios, ¿qué voy a decir? No, pero más que merecido. Juan, vamos a hablar de libros, también después vamos a hablar un poco de actualidad y de distintas yerbas malvineras. Ara San Luis, ¿por qué en algún momento dijiste voy a investigar y a escribir sobre el Ara San Luis? Bueno, un poco empecé a dedicar a la Guerra de Malvinas, a hacer investigaciones sobre la Guerra de Malvinas y escribir libros sobre la guerra. Un poco bastante. Y entonces la forma que tuve de acercarme siempre fue viendo qué unidades militares no habían recibido atención, ¿no? Por eso lo del buque Bahía Paraíso, que era una historia que en la Armada estaba, se lo recordaba al buque. Atención, te referís a Sí, divulgación, investigación. sí, claro, ¿no? se conocía como que había existido, mucha gente había navegado en él, y bueno, ahí conocí al contador del buque, Fernando Bernabé Santos, que me apadrinó, me dijo, bueno, yo trabajo en el Museo Malvinas y en un momento entró él y dice, buscando un historiador para que... El Museo Malvinas Nacional. En el Nacional, sí, en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que queda ahí en la ex-ESMA. Y entró Fernando Santos, siempre cuento esta anécdota, ¿no? Y buscando a alguien para que escriba la historia del buque. Y me agarró y me dijo, ¿soy historiador? Sí, bueno, tengo que escribir. Bueno, listo, dije yo, ¿no? Y lo asumiste. Sí, fue una experiencia muy linda, muy larga. Y después, bueno, fui buscando también historias. Y en un momento encontré el tema de los submarinos y me apasioné. Me puse a estudiar el tema submarinos, que es aparte de todo. Y empecé a pensar ese libro, que también es una historia oral. Entrevisté a todos los tripulantes. ¿A todos? Bueno, no a todos, porque algunos fallecieron. Algunos no quisieron darme la entrevista. Por ejemplo, hablé por teléfono largamente, pero me dijeron, mira, yo no quiero aparecer.
no tengo nada para contarte. Pero después hablé 2 horas por teléfono. El Algo muy cocinero. común Sí, de los sí. combatientes, decir yo no, mi historia no, y después tengo un montón para contar. Pero yo se lo respeté. El cocinero del submarino me dice, mirá, yo no tengo nada para contar, soy un cocinero que le tocó estar ahí. Y hablamos y lo puse en el prólogo de esa conversación. Para mí fue muy, muy interesante porque no te va a contar nada. Y finalmente terminamos hablando 2 horas por teléfono, donde me dijo una frase, me dice, el submarino siempre está solo y el cocinero adentro del submarino también. Y le tiene que dar de comer a todos en unas situaciones, bueno, es lo que cuenta el libro, ¿no? Cómo entra un submarino argentino en guerra Malvinas, está 40 días peleando, llegando a las islas, peleando con los ingleses, volviendo, todas las tensiones que se generan. Eso es lo que cuenta el libro en la voz de los protagonistas. Y o sea, yo lo escribí, pero yo fui vehículo de la voz de los submarinistas. Entonces hoy lo venía como un poco pensando el libro y releyendo y acordándome y me sigue gustando, digamos, me sigue resultando atractivo. Por ahí cuando yo escribo en otra tesitura, con otros recursos, en un momento digo, bueno, listo, ya está, no leo más. Uh-huh. A mí una de las cosas que me gusta mucho de este libro y tanto de Lara Bahía Paraíso, es que vos sos escritor, tenés una pluma bárbara, pero en ambos libros tu pluma queda a merced de la historia. O sea, uno está leyendo y está leyendo a los protagonistas de ambos libros. Y eso te lo destaco más, Juan, porque entre que te atrapa, te lleva, pero vos decís, yo soy esto, el que escribió, pero hay que escribir así como escribiste vos y poner todo ese orden y, y, y que te mantenga todo el tiempo constante, porque en Árabe y Paraíso van surgiendo la voz constante de cada uno de los tripulantes sobre un eje en particular, ¿no? De cada capítulo, cada tema que van abordando. Pero te va atrapando, te va llevando. Digo, eso es parte tuya, ahí está tu impronta en el libro, Bueno, fundamental. ¿cómo se hace un pullover? Pensemos eso, ¿no? ¿Cómo pasa de lana de oveja, ¿no? ¿De qué está hecho el pullover? ¿No? Uh-huh. Es una vieja discusión de los marxistas del siglo XIX, ¿no? ¿Cómo surge el pullover? ¿Quiénes participan? Bueno, está la oveja, tiene que estar. O sea, el tipo que está cuidando la oveja en el campo es parte de ese proceso. Pues la oveja le sacan la lana y empiezan a tejer con la lana. Si la lana es de buena calidad y está bien procesada, se hace un ovillo de buena calidad que puede ser atractivo para hilar, ¿no? Después, o para hacer el pullover. Y después viene el tipo que lo teje. Bueno, hacer un libro de estas características es ir a buscar a los veteranos, escucharlos, ganarte tu confianza, entrevistarlos. Ellos no saben qué vas a hacer con esa entrevista. Entonces vos tenés que darle la confianza de que los vas a respetar, de que vas a respetar su voz. Y después tenés que organizar todo ese rompecabezas de voces, que la verdad que hay momentos en los que quedo muy cansado, ¿viste? Porque son muchas voces. Ellos me dan una entrevista 2 horas y me dicen, quedé cansado de hablar, qué sé yo, y yo le digo, pero yo después me voy y escucho esas voces durante mucho tiempo y que se te quedan adentro las voces, no es una cosa tan aséptica. Y después con esas transcripciones hay que armar ese rompecabezas. Y en el caso del submarino es interesante porque ellos te dicen, una de las cosas que te dicen los submarinistas es que ellos no están juntos en el submarino, están pegados. Uh-huh. Hay un radarista ahí que dice, el submarino no se transforma en tu casa, se transforma en tu ropa, ¿no? Esto es algo que no se sabe, porque el submarino es un arma de infiltración, un arma secreta, un arma del silencio. Ellos no hablan mucho, son bastante desconfiados a veces. Todavía tenemos que escribir la historia de los submarinos en la Argentina. La Argentina siempre tuvo submarino, es inédita
situación La actualidad, actual. que Sí, no tenemos submarinos. exacto, que no tenemos ningún submarino en el agua, en el mar. Entonces, desde la década del 30, la Argentina tuvo submarinos de todo tipo aparte. Y, y es una historia todavía que hay que hacer, ¿no? Bueno, el Ara San Luis es de los submarinos más importantes que tuvimos porque fue a combatir con la flota inglesa, peleó, disparó los primeros torpedos de guerra de Latinoamérica, submarinos. Y los submarinistas son muy especiales también. Eh, Primero hay que ser muy valiente y estar un poco loco, como dicen ellos, para meterse en un submarino, ¿no? A 300, 400 metros abajo del agua en el mar. Y después ir a pelear con la principal flota antisubmarina del mundo, que es la inglesa. Así que a mí me gustó muchísimo eso, ¿no? De ir recomponiendo a partir de sus voces. Yo soy un vehículo, pero como decís vos, también, bueno, ese vehículo le imprime, ¿no? Le da su impronta. Sí, no todo lo podemos hacer eso. Yo puedo hacer muchas entrevistas, Bueno, tengo que escribir, como te digo. el mejor elogio que me dieron, el que más guardo, el que más atesoro sobre este libro, es, estábamos yendo con la madre de mis hijos al campo en un auto. Ella manejaba, estábamos hablando de ese libro, ya lo había leído, y me dice, este libro solamente lo podrías haber escrito vos. Claro. Es así. No, con esta forma, con esta pasión, con esta minuciosidad. Y yo dije, bueno, entonces está bien, ¿no? Digamos, en algún punto ese es el libro que yo quería hacer y que por más que yo soy vehículo de todas esas voces, tiene esa impronta. Pero lo importante es la voz de ellos, siempre lo decimos, hay que Claro, escucharlos. después está la historia, después hay un montón de cuestiones que te tienen que, digo, llevar, ¿no? Puedes ser un gran escritor, pero te dan una historia que la historia no va y no va, es así. Y acá en particular, el submarino Ara San Luis, libro que estamos presentando de el amigo y admirado Juan Terranova, escritor, perdón, eh, cuando vas conociendo también la historia del submarino, eh, hay muchas cosas de lo que pasó en la guerra de Malvinas, ¿no? De repente el submarino, un arma fundamental en una guerra, se enteran ese 2 de abril, muchachos, prepárense, que quizás zarpamos, y hasta que lo llamó y el submarino no estaba en condiciones, eh, y después está la decisión de las personas, de los integrantes, vamos igual. Sí, total, eso es muy fuerte. Ascueta, el comandante. eh, bueno, hay muchas cosas para decir por eso, ¿no? Uno de los oficiales, Maegli, me dice, salir es una decisión de la tripulación y del comandante, ¿no? Este, sí, es interesante ese momento. Los submarinos siempre son armas muy sofisticadas, siempre son un poco experimentales. El San Luis tuvo problemas con su equipo, su tecnología de armas. Este, em, y siempre se usan para adiestramiento mucho, entonces después quedan bastante castigados, pero había un conocimiento y un amor de esa tripulación hacia su nave, hacia su buque. Ellos el día de hoy, ¿no? Tantos décadas después, te hablan con un nivel de precisión. Yo aprendí muchísimo de submarino. Y Jorge de Acharri, que era el oficial electricista, lo entrevisté durante casi 2 horas y media en una estación de servicio en Mar del Plata. Y cuando me levanté me di cuenta de que no me había movido un centímetro. Estaba todo entumecido, pero lo cuenta tan bien, lo hace con tal nivel de detalle, de forma tan didáctica. Eh, y sí, ese momento de salida fue importante del buque. Eh, Siempre se dice, ¿no? En la Armada dice, lo que importa son los hombres, los fierros responden a esa voluntad. En el tema del submarino, el submarino entra en combate cuando se hay inmersión, incluso en tiempo de paz, porque
tiene que volver a superficie, o sea, se va para abajo, es como si fuera su propio, un frente, ¿no? Digamos. Pues tiene el problema, tiene que volver a la superficie. Ya eso es todo un tema. Entonces, en una situación de guerra es muy sofisticado. Pero bueno, después está la voluntad de los hombres y el conocimiento de los hombres de esas herramientas. Así que Somonte, el jefe de inmersión y jefe de máquinas, que es un tipo muy formado, los humanistas hacen un culto del estudio, estudian muchísimo. Hace mucho hincapié Sí, se nota en sí. las voces, tenés que estudiar mucho, hay que estudiar, todo el tiempo estudiando. Somonte me dice, vos estás en tu tablero en la escuela de submarinos y en la teoría sabés todo, estudiaste toda la física por la cual el submarino se mueve y puede entrar en combate, y que yo después bajás a 300 metros de profundidad, 400, no sé, y ahí te encontrás con la realidad, te encontrás con, se acabó la teoría, ¿no? Eso me parece, en un mundo muy teorizado, hoy viste que abusamos de la teoría, todo parece necesitar una teoría y las teorías están antes Sí, que respuesta a la práctica, ¿no? claro, todo parece vía internet, todo es bastante teórico siempre. Y esa frase me encantó de él, ¿no? Vos bajás y aparece la práctica y bueno, y entonces el submarino para ponerlo a punto fue muy complicado y bueno, tuvo la voluntad de ir a pelear, sobre todo el comandante, ¿no? Que los guió bien a todos. Es un tipo admirable. Ascueta lo entrevisté 4 veces, fui a la casa. La mujer aparecía en la cocina, Vive Pacheco. Aparecía en la cocina y me miraba y tenía una cara como diciendo, de vuelta acá, ¿viste? ¿Qué quiere? Pero fue también un tipo muy didáctico, muy apasionado de su profesión. Y fue el que te hizo una pregunta, que después también es disparador de uno de los capítulos, creo que fue él, ¿no? Me lo estoy Sí, diciendo de memoria. Usted sabe cómo funciona el submarino, sí. ¿no? Sí, en un momento Era me una tomó como pregunta. medio, me empezó a tomar lección, ¿viste? Yo me empecé a sentir incómodo, porque tengo casi 50 años, este año cumplo 50 años. Y este sí, fue gracioso. Me dice, ¿usted sabe cómo funciona el submarino? Y entonces vos empezás a decir, bueno, sí, el submarino va por abajo del agua, Claro. ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Qué En un empezás a decir? momento Es como un examen. sale, tira Este, torpedos. nunca me vi en esa situación con... Pero bueno, el tipo Ascueta fue eh, docente de la escuela de submarinos, director de la escuela de submarinos y un tipo, el padre de él había sido también submarinista, ¿no? Que eso está, hay una... Son la elite dentro de la elite los Claro. submarinistas, ¿viste? Y en la Argentina, pese a los bandazos que podemos llegar a tener en la coyuntura actual, eh, estudiar, pasar por la universidad, pasar por nuestras diferentes casas de estudio, es algo que está en nuestra genética como argentinos, ¿viste? Uno ve las universidades, la UTN, cómo las fuerzas van formando a los que se quieren formar, ¿no? Y entonces los submarinistas tienen esa cultura del estudio, de estar preparados, combinan muchas cosas. Así que fue también una observación antropológica, digamos, también de ese mundo. Y bueno, rescato mucho eso, ¿no? Que uno piensa a veces que la Armada o las Fuerzas Armadas tienen que ver con la violencia, bueno, con las películas, no sé. Ujú. Sí. Y en realidad es mucho más complejo el tema y el reflejo de la sociedad se ve claramente ahí, ¿no? Estamos conversando con Juan Terranova, estamos conversando sobre su último libro, Ara San Luis, la historia oral del submarino argentino que fue a Malvinas. Juan entrevistó a todos los protagonistas del submarino y está aquí en este libro. Se me escapó uno que se llama Lobo de apellido. Y la verdad es que lamento muchísimo eso, porque era el hombre lobo adentro del submarino. Ya tenía la película Claro, armada, ¿viste? Hablé por teléfono y qué sé yo, y yo ya lo quería sacar en un momento, porque también los libros te queman un y poco en sí, algún momento, imagino. ¿no? Así que lo voy a enganchar, creo Para la que... segunda edición. No, lo voy a enganchar para hacer una entrevista aparte, y
Porque aparte de eso también pasa, que siempre hay algo más para poner en los libros, ¿no? Claro, El de sí. Bahía Paraíso tengo un montón de historias más. Que además se fue ampliando el Sí, se libro. fue ampliando y ya no, los editores no, basta, ya está. Claro. No, porque el libro largo, viste, pero Malvinas tiene eso, Malvinas cuando uno entra, cuando uno se interesa, empieza a ser un gran universo, Ujú. como muy atractivo, donde uno se reconoce también como argentino, con mucha fuerza, con mucha alegría, con mucho orgullo. Es muy difícil estudiar Malvinas y ser indiferente a esas cantidad de historias y de información que circula, ¿no? Eh, y dentro de eso, agradezco también a los mensajes ahí en YouTube, a Don Chopper, que estaba leyendo uno de sus mensajes, y a eh, PG, perdón si leo bien, 54, que hacen también mención sobre el Ara San Luis y la historia, que además en un momento llega a atacar, y eso ya lo vamos a repasar, así después también nos metemos en la actualidad y en distintas cuestiones de lo que pasa ahora relacionado a Malvinas. Eh, Juan, y acá el submarino, como contábamos, en un momento, bueno, el submarino no está en condiciones, se enteran así de rebote, de rebote no, como se enteraron todos en las Fuerzas Armadas de la recuperación de las islas, se empiezan a preparar una unidad distinta dentro de la Armada con una especialidad muy específica, donde son voluntarios para anotarse y donde después tienen que pasar muchos exámenes. Y llegó el momento de la verdad y salen a navegar hacia el Atlántico, en el Atlántico Sur, rumbo a Malvinas para el conflicto de los británicos. ¿Qué de las historias esas? Digo, pues está tu libro, que también que compren el libro, pero ¿qué de esas historias querés destacar? No, ahí me parece una situación muy interesante porque muchos habían estado en el 78, varios de la tripulación, o habían estado en un submarino cuando fue lo de Chile, o habían estado en tierra viviendo lo que pasó en Chile. Entonces decían, bueno, se va a solucionar diplomáticamente. Claro. Y ahí ves un poco también lo que pasó con la fuerza de submarinos, que para el conflicto con Chile se desplegaron 4 submarinos, los 4 submarinos que tenía la Argentina. Y ya para Malvinas se despliegan 2. El Santa Fe, que termina sus días en Joyas del Sur. Que no está en buenas condiciones tampoco, ¿no? Tampoco, el submarino más viejito, de origen americano, estadounidense, Segunda Guerra Mundial, más grande, un sumergible en realidad, porque tenía una modalidad de navegación y de ataque diferente, se sumergía para atacar. En cambio el alemán, el de origen alemán, que era el San Luis, era mucho más nuevo, dicen los dos, pero más chiquito, más compacto, con más tecnología, ensamblado en la Argentina. Era un arma bastante potente. Eh, o sea que ya es la mitad de los submarinos se despliegan. Y muchos habían estado en este Chile del 78, que tampoco se sabe mucho de eso, pero la Argentina desplegó su fuerza de submarinos eh, en aguas chilenas. Hay que ir a meterse a las aguas también de otro país. Eso también lo cuento en el libro cuando empiezo a ver qué hicieron los británicos, ¿no? Los británicos también eran cautos y muchas veces tuvieron miedo, porque, bueno, a veces Malvinas ya no más, pero Malvinas en un momento se contó mucho para castigar a la última dictadura cívico-militar. Hoy no, yo creo que hoy los jóvenes pueden separar rápidamente. Sí. Una batalla que la desmalvinización perdió. Sí, exactamente. Ahí se abrieron las aguas y bueno, sí, está bien, la dictadura es esta historia y Malvinas es un tema de soberanía que está articulado con eso, Claramente. pero que nosotros podemos estudiar. Es comprensible también esa discusión política. Bueno, me perdí, pero digo, iba al tema de Chile. Eh,
no sé dónde estaba, me fui con esto porque me Estaba- parece más estaba importante, repasando lo- me parece más importante hablar justamente de que la juventud hoy puede separar Malvinas de dictadura, soberanía de problemas de la política interna argentina. Sí, Ya igual, después voy a retomar con eso, pero en particular estabas contando una historia para destacar, digo, insisto, porque el tema es que acá está el libro de Juan, ¿eh? Ara San Luis, lo consiguen, ponen en internet, se consigue, van a una librería mejor y lo solicitan el libro de Juan. Editorial Juan, perdón, eso no. Bucarest, Ahí está, que es donde sacó mi libro. Bucarest. Muy Estábamos importante. hablando de lo de Chile. Sí, que destacando alguna experiencia en particular y que justamente habían hecho, venía lo del 78, que se habían movilizado los 4 submarinos. Claro, entonces ellos salen y cuando salen piensan, esto quería decir, que va a haber un arreglo diplomático, pero salen igual. ¿Por qué? Y esto es algo muy interesante de destacar. La Argentina tiene que cuidar su soberanía, tiene que cuidar sus mares, y para eso necesita las herramientas este, eh, necesarias, digamos. No se puede cuidar el mar sin submarinos, no se puede cuidar el mar sin buque de superficie. Si no lo hacemos eso, no lo hace nadie. Si no lo hacemos nosotros, si no lo hace la Armada. Porque ahora que no tenemos submarino después del problema del San Juan, el libro termina con un epílogo donde todos hablan un poco del San Juan, porque todos lo navegaron. Entonces nosotros necesitamos, está bien, yo entiendo, necesitamos un montón de cosas en la Argentina, pero lo primero que necesitamos es recuperar Malvinas. Si vos me decís que lo primero que necesita hacer la Argentina es recuperar las Islas Malvinas. Pero bueno, nuestro mar, que es la segunda soberanía marítima más grande del mundo, la primera la tiene Australia, nosotros tenemos el mar, la soberanía marítima más grande, más extensa, lo tenemos que cuidar. Y el submarino es un arma muy importante en ese sentido. No tener submarinos, haber perdido nuestra capacidad submarina nos pone en una situación de desventaja. O sea, no porque vaya a haber una guerra, que nunca sabes, ¿no? Porque hoy el conflicto, la hipótesis de conflicto está entre China y Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene, como siempre digo, su quinta flota desarrollada en el Atlántico, en relación a la OTAN, con protocolos todavía de contención de un ataque soviético casi, ¿no? O sea, ellos desarrollan, la OTAN se desarrolla en el Atlántico Norte para contener un posible avance soviético. Entonces, ahora cambia ese escenario, la hipótesis de conflicto la tiene con China, ¿y por dónde vas a pasar los portaaviones de la quinta flota? Por el canal de Panamá no entran. ¿Por dónde los tenés que pasar? Claro, Tienen que venir por acá. Van a venir por acá. Si no rompen el Tratado Antártico, en el pasaje de Drake, porque vos a la Antártida no podés llevar armas, en el pasaje de Drake es muy poca la distancia que hay. Ese nombre. Bueno, ¿cómo era? Drake es un pirata británico, Sí, ¿no? sí. Hay que cambiarle. No importa. Bueno, pero es un lugar bastante terrible, así que... Bueno, está bien, puede ser. eh, Estás hablando de la geopolítica y del control, dale. y pasar por ahí implica... La Argentina tiene que dar su permiso, o sea, la Argentina tiene que estar ahí... Podés dar tu permiso, podés no dar tu permiso. Si no das tu permiso, tenés que tener buques desplegados. Y tenemos esa experiencia. Está bien, comprar un submarino es un montón de plata, ¿viste? Y vos decís, bueno, pero nosotros tenemos que tener submarino. Es una discusión que casi no habría que darla, ¿viste? Obviamente, y no uno. Claro, obviamente eso te iba a decir. No tiene que ser uno. Tenía que ser por lo menos 3, 4. Claro. Para que tener uno en reparaciones, uno navegando, uno en adiestramiento. ¿Cuándo va a pasar eso? Sí, siempre las fuerzas, el Ministerio de Defensa están en esas tratativas siempre, ¿no? Viendo qué puede comprar, si puede comprar algo francés, si puede comprar algo alemán. Nosotros, como en la historia de los submarinos, siempre tuvimos como Nuevo Rico, siempre es el último auto, entonces siempre tuvimos primero italianos, después norteamericanos, los que nos dejaron comprar. Después alemanes, después alemanes de última generación, porque los dos últimos submarinos que nosotros tuvimos, el Ara San Juan y el Ara Santa Cruz, uno se perdió y el otro está en Tandanora, fuera del agua, ya como un rezago, eran especialmente construidos por Alemania para la Argentina, ¿no? O sea, submarinos muy buenos. Entonces,
Sí, que además Argentina, Juan, recuerdo estamos conversando con Juan Terranova, me mandan por WhatsApp, me llegan muchos mensajes, muchos saludos para vos de muchos combatientes, Canjiano y tantos otros que Uh, estoy pispeando Ayer estuve de revisando acá. su libro. Un Eh, libro muy bueno, Canjiano. sí, librazo, además acá hemos conversado en varias oportunidades con Juan, perdón, con Fernando Canjiano. Eh, Decía, y esto te lo escuché a vos, así que te voy a tirar esa data, por una conversa que habíamos tenido hace un tiempo, que Argentina no es que necesita submarinos nucleares, por la capacidad, no, creo que te lo escuché a vos, por la No, no, capacidad, claro, por cómo claro. es el mar argentino, la Claro, poca obviamente. profundidad, ¿no? Bueno, pero eso es una cosa ya. No, pero está bueno contarlo, porque Los, yo no lo sabía hasta que me lo contaste vos, por el ejemplo. submarino nuclear es un arma bárbara, pero que ha tenido sus reveses. Y cuando los británicos ven cómo es el lugar en el que van a pelear en Malvinas, mandan submarinos nucleares, pero se dan cuenta que en realidad la operatividad es para el paisaje de Malvinas, la geografía de Malvinas es para submarinos diésel, porque son mucho más chicos y mucho más maniobrables en aguas poco profundas. Submarino nuclear está hecho en realidad, la idea de hacer submarinos nucleares es para que pasen patrullas muy largas abajo del agua con cabezas nucleares. La idea es esa, vos amenazás nuclearmente, no Estados Unidos y la Unión Soviética se amenazan con, en vez de silos que son fácilmente detectables, eh, submarinos nucleares que aparte tienen propulsión nuclear, que es casi ilimitado el tiempo que pueden navegar. El tiempo de navegación de un submarino nuclear lo pone la misma tripulación, porque como tiene, no sé, que yo con 2 kilos de uranio navega 30 años. Entonces, pero ¿qué pasa? Está bárbaro, es un arma increíble esa, la geopolítica se mueve con esas armas, bárbaro. Ahora, si vos vas a tener que pelear contra una fuerza que con una costa muy poco profunda, muy cerca de un litoral, el submarino nuclear es como un elefante en un bazar, digamos. Y el San Luis, que era un submarino más de otra generación, diésel, no hacía ruido, ¿no? Era muy difícil de detectar. Y ellos estaban muy preocupados. Bueno, los submarinistas te dicen, Malvinas fue una guerra submarina. Obviamente ellos te dicen, Claro. dicen, ¿cuándo la perdemos? ¿Cuándo empieza? Cuando un submarino ataca el Belgrano, ¿no? Digamos, o sea, ¿cuándo se retira la flota de superficie? Cuando ven que no pueden o no quieren, hay que ver, Anaya no quería, ¿no? Bueno, a veces se dice, cuidaron más el portaaviones que las islas, ¿no? El 25 de mayo. Iba a citar Sí, esa sí, frase porque está sí. del capitán Eh, que dice, cuidaron más el 25 de mayo que... es una frase fuerte, Sí, ¿no? cuidaron más el portaaviones que las Malvinas. Claro. Que además cuando leyendo lo que fue la comisión de evaluación, conocida como Sí. Informe Rattenbach, las entrevistas a Anaya, él sostenía de que no había posibilidad de atacar a la flota británica y ahí sostiene que por eso replegó a todos los buques, ¿no? Digo, y está esa polémica, esa discusión ya eterna. Me gustaría escribir sobre ese tema. Hay libros igual, hay uno de Benito Rótolo, un libro muy tenso. Yo creo que Benito Rótolo lo tuvo. Benito Rótolo era aviador, muy joven Los 5 días decisivos, Sí. sí, librazo. Él estuvo en el portaaviones como aviadora, muy joven. Con García Enciso. Claro. A mí me gusta más la parte de Rótolo. Hago la publicidad. En YouTube también encuentran las 2 entrevistas que hicimos aquí en Malvinas, sí. Causas De hecho, Centrales. yo la vi, la de Rótolo. Y él está muy, muy enojado porque no fueron a buscarlos con el portaaviones. Con el portaaviones, claro, ese 2 de mayo. Entonces ahí hay toda una ensalada. ¿Por qué la flota de superficie se retira? Es una gran incógnita. Hay hipótesis, ¿no? Pero al retirarse la flota de superficie y al tener que pelear en una zona insular, digamos, con mar, la Argentina un poco le da la iniciativa a Gran Bretaña, y Gran Bretaña despliega sus submarinos, pero no despliega los submarinos nucleares. Los submarinos nucleares quedan un poco a la retaguardia y son los diésel los que decimos, no sabemos a ciencia cierta, ahora hay investigaciones mejores. En los últimos años el accionar submarino de la guerra de Malvinas aparece como más importante. Se desarchivaron, se desclasificaron algunos documentos, pero sabemos que ellos se metieron con los diésel.
Entonces ahí hay algo interesante, ¿no? Claro, no tenemos que comprar submarinos nucleares, no servirían, es muy caro, ¿no? No es que no los podamos tener, ojalá podríamos tenerlos, ¿no? Brasil dice que ahora en los próximos años va a fabricar submarinos nucleares. Bueno, perfecto. Ellos cerraron con Francia. Francia tiene intereses en el Amazonas, históricos. Entonces Lula y Macron se sacaron unas fotos como de luna de miel hace un tiempo. No sé. Bueno, bárbaro, pero la verdad que ellos están con tecnología para hacer submarinos. En Argentina eso, desgraciadamente, no. Argentina, que tenía capacidad de fabricar submarinos, la perdió toda a partir de la década del 90 en adelante. Sí, La perdió toda, la fue sí, destruyendo. sí, sí, Que sí. si hoy lo queremos revertir, son años de dar vuelta, Bueno, pero décadas de destrucción. nosotros perdimos una guerra. Ese es el tema, ¿no? Ahí perdemos una guerra. Cuando vos perdés una guerra, no, siempre hay un pelotudo que dice, menos mal que perdimos la guerra porque así vino la democracia y los militares. Bueno, qué sé yo, eso, viste, es lamentable porque es una manera de ver las cosas muy miserable, ¿no? Primero porque hubo un montón de argentinos que fueron a pelear y perder la guerra para ellos fue, en muchos sentidos, perder la vida. No los que pelearon y perdieron la vida, que por supuesto, sino los que volvieron y fueron después señalados como parias, como locos, cuando en realidad fueron a defender a la patria. Eso lo sabés muy bien, Nata. Vos como yo nos hemos empapado del discurso de los veteranos, del habla de los veteranos, del vocabulario, de su forma de sufrir, de ver las cosas. Primero eso, pero segundo, cuando vos perdés una guerra, perdés tu capacidad militar, perdés tu capacidad logística, vienen los embargos, vienen los castigos. En la década 90, esa es una hipótesis que tiene Juan Rattenbach, que a mí me parece muy buena, que dice, los 90 como unidad política no dependen de la pérdida de Malvinas, de la pérdida del Atlántico Sur, de la derrota del Atlántico Sur. No podrían haber sido de esa manera, fueron porque, vamos a decirlo bien, fueron los 90 porque perdimos la guerra de Malvinas. ¿Íbamos a tener otros problemas si la guerra se ganaba? No lo sé, porque perdimos. Pero hay que leer bien esa situación. Entonces los acuerdos de Madrid de principios de los 90 tienen que ver con eso, y ahí nosotros perdemos un montón de capacidad. No se trata, por supuesto hay desidia, hay conflictos internos, pero la verdad es que nosotros somos una potencia en el Atlántico Sur, somos una potencia antártica, somos lo que más bases en la Antártida tenemos un gran territorio. El otro día discutía con un mexicano por WhatsApp, porque él me decía que México era más grande en territorio que la Argentina. Y yo le digo, ¿por qué? No. Le digo, nosotros tenemos más kilómetros. No, México es mucho más grande. Bueno, anda a Wikipedia, le digo. Y después me dice, tenés razón. Estamos lejos, estamos en una situación periférica. Somos un país que sufre todavía laceraciones coloniales. Pero tenemos que ver cómo revertimos esa historia, ¿no? Yo creo que los últimos 40 años en la Argentina vienen muy marcados por... Hablamos de la vuelta de la democracia, se celebra, pero todavía no dimensionamos bien lo que fue la derrota en Malvinas. Que tiene, a su vez, esto es muy raro, ¿no? Pero bueno, la historia de Argentina es bastante contradictoria. Un carácter muy afirmativo, ¿no? Porque tenemos la voz de los veteranos, porque estamos orgullosos de Malvinas, porque Malvinas aparece en la cultura popular, en el fútbol, en la música. Cuando todos se borran, porque a veces pasa en la política argentina, hay un momento que la gente se borra, los dirigentes se borran, ¿no? Los políticos se borran, Malvinas está siempre. Entonces, me parece que esta última gran malvinización, creo que hay dos, bueno, son amigos, yo los conozco, con uno viajé a la Antártida, con el otro trabajo, pero Juan Rattenbach y David Pizarro Romero, que están en las redes, dan charlas, hay un montón más, ¿no? Pero yo los nombro a ellos porque son mis amigos. Pero el trabajo en el Museo Malvinas, la incorporación al Instituto Antártico de un gabinete de estudios sociales, el viaje de Alberto Fernández a la Antártida, el viaje de Javier Milei a la Antártida, marcan que hay esta separación de la que hablábamos, entre poder separar la guerra o Malvinas como un problema geopolítico de la dictadura,
hace que nosotros estemos entrando en otra instancia en el Atlántico Sur. El mapa bicontinental, por supuesto, ¿no? El mapa bicontinental es como central, como gran síntoma de ese despertar. Ya no más la Antártida chiquita en un cuadradito, como si fuera algo accesorio, sino en toda su real proporción, como dice la ley, ¿no? Entonces eso me parece que es muy interesante. Y después, la historiografía, que llega tarde, muy lenta, viciada a veces por problemas académicos, ¿no? Que se va despertando. Uno de los grandes enemigos de la causa Malvinas son las cátedras de la Universidad de Buenos Aires, que son liberales, en la Facultad de Filosofía y Letras, sobre todo, que es de donde vengo yo, ¿no? En otras universidades no, ponen una placa, hay discursos, ¿no? Se empujan a las universidades nacionales, en la UTN siempre hacen actividades, pero la Facultad de Filosofía y Letras parecería ser siempre estar más allá de ese tema, no meterse. Rarísimo, pero es así. Y hay una cuestión ahí también, Juan, a ver qué opinás, de cierto antimilitarismo abstracto, porque digo, con los genocidas, con los asesinos, con los torturadores, queremos todos que se mueran en una cárcel, no hay discusión sobre esa, pero de repente se mete a todas las Fuerzas Armadas en la misma bolsa. Lo que pasa es que no se entiende, esto no es un problema de Argentina, está buenísimo lo que decís, no se entiende lo que es una guerra. Se piensa que una guerra es algo banal, algo criminal, algo delictivo. El progresista, el viejo burgués, podríamos decir, el cuentapropista, no lo entiende. Pero no es que no lo entendamos, no lo entiende él. Se ha puesto muy poco esa frondosa sociología europea, en la cual nosotros aprendimos tanto, de las ciencias sociales de los países centrales. Nosotros tenemos una gran escuela de ciencias sociales, una gran escuela historiográfica. También traes los vicios, por ejemplo, de no evaluar las guerras, ¿no? No hay un desarrollo de las ciencias sociales sobre qué es la guerra. Hay un solo ensayista francés del siglo XX que se llama Bouthoul, que es el tipo que impulsaba la polemología, ¿no? El estudio sistemático de las guerras. Y el tipo no puede llegar a muchas conclusiones. No se sabe qué hacer con la guerra. Y con la guerra Malvinas tampoco sabemos qué hacer. Entonces tenemos que empezar a ver cómo, por un lado, la contamos, tener un acuerdo, como esto que decís vos. Sí, bueno, una cosa es el terrorismo de Estado, ¿sí? Los problemas que trajo esa mirada tan terrible, tan sesgada, investida de nacionalismo porque finalmente es entreguista, ¿no? Ese equívoco de la dictadura. Y los tipos que fueron a pelear a Malvinas, que ellos mismos te dicen, ¿no? Digamos, ¿por qué? Bueno, es que la Argentina es una nación de contradicciones, Malvinas es una guerra contradictoria, y hay que desplegar esa historia con mucho cuidado, ¿no? Atendiendo a esas contradicciones, confiando en que la verdad se va a ver. Pero también a veces tenemos mucha desconfianza, no vamos a llegar, no tenemos fe, ¿no? Argentina es un país mercantil, perdón, comercial, ¿no? Muy hecho con los inmigrantes que venían a vender sus productos. Calamaro tiene una frase buenísima que dice especialistas en no trabajar, dice, ¿no? Mentira, pero digo, está buena la idea. Entonces dicen, la verdad no va a surgir nunca, y es mentira, la verdad surge, se abre camino. Hay que tener fe, pero vos tenés que tener fe también. La fe es lo que mueve todo, digamos, ¿no? Entonces, sin ponerme místico, pero bueno, sos un hijo de puta, me haces hablar de estas cosas, la concha de tu madre, sí, me empiezo a... Queríamos reflexionar un poco también, no solo del libro que estamos presentando de Juan Ara San Luis, que lo consiguen todos. Vamos a seguir hablando un rato más de actualidad, de distintos aspectos y distintos de lo que está pasando, porque decíamos en un momento, Juan, la desmalvinización perdió los combatientes de Malvinas no son víctimas de la dictadura, no son pobres pibes, sino justamente son los héroes de Malvinas. Y esa derrota vino de abajo hacia arriba, vino del pueblo para la dirigencia política en general. Pero los británicos no se quedan de brazos cruzados. Son muy hábiles.
tenemos un enemigo muy hábil, muy astuto, muy inteligente. Y empezó, y ahí va parte, acaban dos temas voy a tirar, Juan. Una es el... Bueno, fue una guerra entre dos, no discutimos bien por qué, no sabemos por qué, fue una guerra, entonces vienen los militares británicos, aparecen, que también está bien, ¿no? Que se junten los combatientes, eso nadie lo va a discutir. Eh, Objetos de nuestros soldados empiezan a regresar hacia aquí. Empieza a ver como, bueno, lo que pasó en el 82 ya está, no sabemos bien por qué pasó. Y después está el otro poder blando de, por ejemplo, desde las Islas Malvinas, los ingleses invitando a las universidades, a los argentinos y a universidades sudamericanas, ir a conocer a sus vecinos. Eso salió hace poquito y la Universidad de Lanús, vos lo sabés bien, se puso firme, me pareció espectacular el gesto, muy bueno, muy preciso, de reaccionar, de condenar eso, ¿no? La invitación de la embajada británica a conocer a los vecinos. Pero ellos son especialistas, son grandes diplomáticos. Hay 3 o 4 países en el mundo que tienen una gran diplomacia, diferentes, porque Gran Bretaña es una gran fuerza diplomática colonial. Francia también lo hace de otra manera, con la Revolución Francesa. A diferencia de los yanquis, que son más directos. Los estadounidenses son mucho más directos, tienen otra forma. La diplomacia turca es otra diplomacia también, ¿no? Todos tienen formas de seducción. A Juan Rattenberg le gusta hablar de poder blando, ¿no? Digamos, hay que estudiarlo, hay que verlo. Bueno, el problema es que la intelectual argentina, que está formada por esta Universidad de Buenos Aires, en esos valores europeos, en esos valores del primer mundo, y después se encuentra con un país que tiene otros problemas y ella se ve exceptuada de participar de esos problemas, ¿no? Te forman, a mí también, yo soy licenciado en letras, te forman para irte a estudiar afuera. En los 90 eso es muy común, venía una docente y decía, che, yo formé parte de una cátedra en la facultad y decía, chicos, vayan a estudiar a Estados Unidos porque esto es una porquería. Y yo me decía, pero ¿por qué? Estamos desacoplados. Esto, los teóricos nacionalistas del siglo XX, el peronismo lo ha señalado, no podemos crear intelectuales para que los usen las potencias centrales, para que les paguen mejor las potencias. Entonces, los intelectuales argentinos están un poco desfasados y esa dádiva británica les pega. Entonces, bueno, vamos a hacer un cóctel en la embajada de Estados Unidos. Y bueno, ahí lo ves haciendo cola, ¿no? O viene el embajador británico, se junta con la representante del feminismo. ¿Y qué tienen que ir a hablar las representantes del feminismo argentino con el embajador británico? Tan boludas son que no se dan cuenta que están siendo instrumentalizadas. Y ahora tienen estos concursos y llevan periodistas. Me ha pasado, me he encontrado periodistas y me dicen, Juan, vos que estás en el tema, gente de medios de comunicación masivos, muy masivos. En el tema Malvinas, ¿sabés que fui yo? ¿Cómo sufrieron los casi siempre lo mismo, los ¿no? niños Kelper, ¿no? Con toda la guerra, cómo sufrieron, pobrecitos. Y vos decís, pero ¿sabés que hay 500 años de historia? Sí, 500 años de historia alrededor de eso, ¿no? No es que una cosa... No, bueno, Alconada Amón, cuando volvió de Malvinas, hizo un artículo sobre eso. Bueno, ellos tienen un museo en las islas, vos lo conocés, que está muy bien, chiquito, donde el centro del museo es la Antártida, porque tienen muy claro que lo dicen Malvinas, ahí. lo dicen claramente. Nosotros todavía estamos discutiendo, Malvinas y Antártida separados, porque claro. la gente de Cancillería te dice, está bien lo que dice la Cancillería, que son situaciones jurídicas diferentes. Una cosa es una usurpación y otra cosa es que somos firmantes del Tratado Antártico. Bueno, está bien. Vos podés separar para estudiar, pero en el momento en el que tenés que dar la visión de por qué se hacen las cosas, tenés que integrar. Entonces es una cosa que Mario Volpe nos enseñó en el Museo Malvinas, y yo estoy muy agradecido. Dice, bueno, para estudiar sí fragmentá. Querés estudiar tal batalla, querés estudiar tal suceso diplomático, la geopolítica de tal país, pero cuando vos tenés que discutir
tenés que integrar todo, si no, no entendés la película. Y ellos son muy tienen muy claro cómo seducir. Lo que pasa es que la Argentina tiene tanto talento, tan excepcional somos, esto sin ser un nacionalista mágico, ¿no? Pero de verdad que es así. Vos vas a Miami, ahora toda la gente está loca con el fútbol. ¿Y por qué? Porque está Messi. Eso no le pasa a otros países. No hay un peruano, con el cariño que tengo a los armados peruanos que nos ayudaron tanto en Malvinas, que ahora también nos dan una mano con los submarinistas. No hay peruanos en el mundo revolucionando el deporte. Entonces, ese talento, no tienen no cualquiera, ahora los peruanos tienen un papa y lo reivindican, pero nació en Estados Unidos, ¿viste? Entonces decís, bueno, entonces teníamos un papa carismático, qué sé yo. Entonces la Argentina está excepcional en ese sentido. Hasta hace poco, bueno, habíamos metido una reina en Holanda, ¿viste? Que es una cosa rarísima. Entonces, bueno, es un país tan rico, geopolíticamente tan importante, con una clase intelectual muy bien formada para determinadas cuestiones y muy ignorante de las cosas más básicas para otras, que de repente políticamente no termina de encontrar su rumbo, porque salta de un proyecto a otro, el modelo de acumulación siempre cambia, ¿no? El modelo de acumulación en los países centrales no se discute. La inversión en tecnología en los países centrales no se discute. O sea, vos podés ir a discutir otras cosas. Ahora Trump se quiere meter con los financiamientos científicos y sus mismos asesores le dicen que no, que eso no, mejor no tocarlo. O que después, a futuro, o eso lo haces ahora, ese pan para hoy, hambre para mañana. Claro. Dice. Bueno, entonces, me parece que ahí hay que ver en esa gran película, en ese gran escenario, hay que ver las tentaciones del demonio, ¿no? Los anglicanos son terribles. Arrancan con un rey libertino, y de ahí para acá siempre hicieron esas cosas. Pero también las hacen porque nosotros le permitimos que las hagan, ¿no? Juan, lo último, las dos últimas. Recuerdo también para quienes nos estén viendo después de que salimos en vivo, nosotros estamos en vivo los días jueves, pero cuando nos están viendo en los recortes que están después en el canal de YouTube, también ponerle ahí me gusta, es importante, suscribirse a los canales, eso ayuda en esta batalla cultural contra la desmalvinización, difundir más, eso es lo que genera el poner me gusta, por eso es tan importante. Juan, la última. Vos trabajás en el Museo Nacional de Malvinas, en lo personal tengo el honor de ser parte en el Museo de Avellaneda, y estábamos hablando un poco de los museos y cómo fueron surgiendo también museos en los centros de veteranos de guerra, que también pasaron a ser una herramienta, pues los combatientes son fundamental en la batalla contra la desmalvinización, no solo durante los 80, los 90, sino ahora también con museos. ¿Cómo es toda esa movida de los museos y lo que fue pasando en estos años? Bueno, es una gran pregunta. Yo creo que había un tema pendiente en Malvinas, que era ver qué hacíamos con los muchachos, y Néstor Kirchner, de una manera, con una gran decisión política, y reordena eso, ¿no? Que estaba pendiente. Tantas cosas hizo Néstor Kirchner, pero ahí les da la pensión, los recupera. Ahí la pensión después de 60 días de carpa, ¿no? Bueno, por supuesto, está bien, ¿no? Bueno, sí. Pero se las da. Una pequeña lucha con De la Rúa hubo también movilizaciones fuertes y no pasó nada. No pasó nada, tal cual. Terminó en otra historia, pero está bien, es válido. Si ellos se lo ganaron. Empujaron, se lo ganaron. Pero bueno, él pone el gancho, ¿no? Que es tan importante en la política. Sí, la decisión política. Después tenés la decisión política. Que sale bien, porque ese frente interno, ahora los ves, están motivados, se ayudan entre ellos, los centros. Y entonces eso hace que los centros ahora ya empiezan a jubilar también. Entonces esos centros de veteranos y eso empiezan a tener esa entidad. Tienen dos caminos, yo siempre les digo, o viejos sabios o viejos chotos. Pero tenemos que tener las dos cosas, porque también el viejo choto que insulta, ¿no? Y que siempre está inconforme, ayuda a los sabios. Sí, claro, que se mantenga viva. A pensar más. Sí, exactamente. Entonces eso fue muy importante.
Y a partir de ahí se construyó otra cosa para mí. Y bueno, todos esos centros empezaron a ser pequeños museos. Y bueno, los municipios, las provincias, el Estado Nacional retoma de ahí, ¿no? Digamos, me parece muy bueno eso, ¿no? Que las universidades empiecen a tener las universidades nacionales empiezan a tener esos espacios de reflexión de geopolítica que incluyen centralmente a Malvinas, que es nuestro gran problema geopolítico, ¿no? Con la Antártida. Entonces, eso me parece que estamos viendo una revolución silenciosa, como decíamos, ¿no? Con respecto al Atlántico Sur, con mucho más movimiento, con mucho más interés, y aparte, en un momento donde parecería ser que insultar es la forma de hacer política, porque hay, ¿no? Twitter, uno entra a Twitter y hay como mucha agresividad, las redes sociales, hay mucha discusión, pero insulto y chicana. Exacto, discusión y chicana, no para acordar, claro, para generar identidad, que es otro tipo de discusión, ¿no? Porque si yo discuto para generar identidad es una cosa, si yo discuto para acordar y ir para adelante es otra. En esa situación que parecería ser que ahora perdimos cierta identidad, y entonces hay muchas peleas con respecto a quiénes somos. Malvinas viene... Hay pocas cosas que nos unen. Creo que Malvinas, siempre se dice, es un lugar común, pero es real. ¿No? Nos podemos nuclear frente a Malvinas. Después discutimos todo adentro, ¿no? Pero estamos todos de acuerdo que las tenemos que recuperar, las tienen que devolver, y ese tiene que pasar a ser un lugar de soberanía completa para la Argentina. Yo estoy seguro que lo voy a ver, digamos, lo vamos a ver. Y nuestros hijos, hija en mi caso, van a ser también parte. Si no lo llegamos a ver nosotros, ellos lo van a ver. No, nosotros lo vamos a ver. Vamos a poner la semilla para que pase. En un momento va a pasar. Y yo le digo a mi hijo, nos vamos a vivir allá. Y me dice, ¿hay cancha de fútbol? Me dice, sí, le digo, vas a poder jugar en el... Bueno, entonces vamos. Se vuela un poco la pelota. Sí, hay un poco de viento. Le va a costar. Pero bueno, eso no se lo dije. Pero bueno, eso nos une, y entonces está bueno discutir sobre las cosas que nos unen, con las que estamos de acuerdo. Uh-huh. No podemos ser un país escindido. Las políticas públicas tienen que ir, a veces uno no las entiende, no las comparte, pero bueno, uno puede también decir, bueno, está bien, qué sé yo, digamos, yo no estoy en ese tema, no debería opinar sobre eso porque no sé, pero lo que nos une tiene que estar en todos lados, digamos. El respeto por las infancias, el respeto por nuestros viejos, la causa Malvinas, no son cosas tan arreboladas, no es una cosa, ¿no? El apoyo a la selección de fútbol, que también nos une. Uh-huh. Tenemos un papa argentino que nos ha dejado un gran legado y que nosotros tenemos que tomar ese legado. No podemos ser ignorantes de nuestra propia historia con Pancho, no con Francisco. Entonces es muy importante que nosotros esos temas argentinos los cultivemos, los desarrollemos, no les demos la espalda, ¿no? Juan Terranova, aquí en Malvinas Causa Central, su último libro, Ara San Luis, la historia oral del submarino argentino que fue a Malvinas. Agradezco los que nos están siguiendo en vivo y han enviado mensajes. También a Chivil 67, compatriotas de Canal Geosur presentes en el modelo argentino para el proyecto nacional. Bueno, a Don Chopper ya lo había mencionado, que además también ha comentado sobre los ataques del submarino. PRG 54 también, muchísimas gracias. Y por WhatsApp, que no me para de vibrar y llegar mensajes, saludos para Juan, entre ellos muchos combatientes. Juan Terranova es muy querido, muy respetado. Juan, te han calificado como investigador naval. Historiador naval. ¿Está bien esa definición? Es mío que la inventé yo, ¿viste? ¿Vos la inventaste? Y porque está bueno. Yo soy historiador naval. Bueno, el tipo sabe un montón. Está muy bien. Como si hubiera una diferencia en la historia de la Tierra, claro. Me sorprendió cuando yo leí eso. Ahora me decís lo utilicé yo. Está bueno. Historiador naval. Y también vean Petrel, el documental de Juan,
sobre la Antártida de una de sus visitas allí. Perdón que nos hemos pasado de la hora del programa y me voy poniendo al día. A los que cierro con esto, a los que no miran por YouTube, a los que están mirando en vivo, gracias que ya pusieron me gusta. Los que miran post el vivo también es importante, o ven la entrevista exclusiva a Juan, ahí poner me gusta, suscribirse. Eso da solamente publicidad dentro del ámbito de YouTube. Eso es lo que hace, así que se agradece mucho a los que ayudan con esa difusión. Juan, un lujazo como siempre tenerte aquí, puertas abiertas. Me has dicho que te gusta mucho la radio, así que espero que volverte a ver pronto, entonces. Así Sí, te lo buenísimo. dejo picando. Gracias Nata. Gracias Juan. Sí, una alegría venir a charlar con vos de estos temas. Me habías entrevistado varias veces, siempre con mucho cariño, pero bueno, ahora me vine hasta acá y la verdad que vale el esfuerzo. Lo hacemos aquí en el estudio, así que un lujazo. Juan, un lujo. Y a comprar el libro de Juan Terranova, Ara San Luis, la historia oral del submarino argentino que fue a Malvinas. Nos ponemos al día, vamos a la tanda. Perdón, Lau, que me pasé. Mi amigo Juan se lo merecía. Nos ponemos al día, vamos con la tanda, después vamos a extender un poco y ya se viene, después hablamos con Facundo y Vicenzo sobre San Martín. Lau, todo tuyo.